Es una herramienta, un procedimiento que aplicamos cuando ¿qué? Cuando vamos a derivar funciones compuestas, ¿cierto? Función de funciones. Ahí es cuando se aplica la famosa regla de la cadena. ¿Sí? ¿Y por qué lo vamos a ver aquí? Pues ve, tú tienes una función de dos variables que es z. Es una función de x y de y. Pero a su vez, x y y son función de una tercera variable que es t. ¿Sí se fijan? Que es t. Bien. Entonces, efectivamente yo puedo derivar a z con respecto de x y con respecto de y. Pero si estas últimas dependen de t, significa que también puedo derivar a z con respecto de t. ¿Por qué? Porque las otras son función de t. ¿Sí? Pero si yo decido derivar a z con respecto de t, esta derivada no va a ser parcial, va a ser ordinaria, va a ser total. ¿Por qué? Porque solamente hay una variable, una, dentro de otras. ¿Sí? Bien. Y entonces, ¿cómo derivo a z con respecto de t? Pues aplica la regla de la cadena misma. Pero es exactamente el mismo principio. ¿Cómo que el mismo principio? Sí, este término se refiere a ese cambio en x, más el segundo término se refiere a ese cambio en y. ¿Sale? Entonces, ahí va a ser así. Ese es el caso 1. ¿Cuál va a ser el caso 2? Pues el caso 2, que es este, es cuando, de la misma manera, z depende de x y y, pero ahora x y y dependen de dos o más variables. ¿Sí se fijan? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que yo puedo derivar a z parcialmente con y y con x. Pero a su vez también puedo derivarlas con respecto de esas variables que son más internas o que están dentro de las primeras, que son s y t. Pero a diferencia del caso 1, esas derivadas van a ser parciales, no totales. ¿Por qué? Porque en el otro caso nada más había una interna en las otras. Ahora son dos o más internas en las otras. Por eso te van a ser parciales. ¿Sí se entendió? Bien. Esos son los dos casos. Y este caso es el que, pues prácticamente ya les dije, si son más de dos, pues es exactamente la misma onda, ¿verdad? ¿Sí? Pueden ser dos dentro de z, o, perdón, más de dos dentro de z, o más de dos dentro de las que están, las que determinan a z. No hay ningún problema, se generaliza exactamente el mismo principio. ¿Sí? Esa es la regla de la cadena, así de paso. Luego viene ese tema de derivación implícita, que ya lo vimos. ¿Se acuerdan que hicimos unos ejercicios con derivación implícita? Que derivamos con el cálculo diferencial, ¿se acuerdan? Bien, pues ahora podemos aplicar estas fórmulas. O sea, estas son por fórmulas, no con el procedimiento que hicimos en las otras. Da lo mismo exactamente, da exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero ahora es por formulación. Si yo le digo a una función implícita con el procedimiento que vimos, que fue de cálculo diferencial, y luego yo le aplico y después derivo aplicando esas fórmulas, me va a dar lo mismo. Entonces esta formulación no tiene caso. Nada más que sí hay que analizar las dos situaciones. Aquí es cuando ¿qué? Cuando la función depende de dos variables nada más. Es una función implícita de dos variables. Entonces la derivada de y con x, pues es esto. Vean,
menos la derivada de f, que es la función implícita, con respecto de x entre la función implícita con respecto de y, nada más. Ahora, ¿cómo sería si ahora la función depende de x y de y, pero a su vez x y y depende, a ver cómo está acá, si ahora es una función implícita de tres variables, perdón. Sí, porque esa es una función implícita de una variable. Esa es de una variable. Como es de una variable es ordinaria la derivada, pero estamos utilizando derivadas parciales. Es decir, que este método se los pudieron haber explicado en cálculo diferencial, pero no lo iban a entender porque pues tendría que ver derivadas parciales. ¿Sí? Pero esas ya son cuando la función implícita no es de una variable sino de dos. Aplicamos estas formas. Y saben, podemos empezar con los ejercicios. Agárrense uno del 1 al 6. ¿Saben? No sé. ¿El 6? Bueno, ¿qué me dice? Deriva a z con respecto de t o a w con respecto de t. Gracias. Si se fijan, mi variable dependiente es w y depende de tres variables. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero a su vez esas tres variables dependen de quién? De una. Eso significa que yo puedo derivar a w con respecto de t. ¿Por qué? Porque es la variable más interna. ¿Sí se entiende? Pero esa derivada, ¿cómo va a ser? Ordinaria. Es el caso 1. Entonces va a ser derivada de w con respecto de t. ¿Sí se entiende? Y esa derivada de w con respecto de t, según lo que acabamos de ver, es igual a quién? A la parcial de w con respecto de x por la derivada de x con t, más la parcial de w con y por la derivada de y con respecto de t, más la parcial de w con respecto de z por la derivada de z con respecto de t. Una cosa muy importante. Noten que las derivadas de w son parciales, pero las de las otras son ordinarias. ¿Por qué? Porque w depende de 3, mientras que x, y y z dependen de 1. Eso es importante, tengo que respetar la notación. Si en el examen ahí le ponemos, en vez de ordinaria parcial al revés, pues todo no sé lo que estoy haciendo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Por favor, ingeniero. Gracias. Entonces, espérame, déjame anotarla, no me había anotado. Es W igual al logaritmo natural de la raíz de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, x es seno de t, y igual a coseno de t, z tangente de t, tangente de t. Bien, a ver, ingeniero, gracias. Muy bien, pues miren, aquí podemos, si quieren, hacer las cosas por separado y luego agregarlas. ¿A qué me refiero con eso? Pues voy a sacar este factor, que es la derivada parcial de w con x, o de omega con x, a ver quién diga que es omega, pues es muy ronca. Y aunque no lo creo, porque son letras cursivas, son letras de nuestro abecedario, no son griegas, entonces asumíamos que es w. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de w con x? Pues voy a derivar con la del logaritmo de u. Entonces sería 1 sobre u por la derivada de u con respecto de x. A ver si estamos de acuerdo, ¿verdad? Que va a quedar así. ¿Sí o no? Bien.
Entonces, ¿eso quién va a ser? Raíz de ¿quién es la derivada parcial de esto con x? Pues derivo con la igual a m. Va a ser m por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto de x. Y la derivada de esto con x, ¿quién es? 2x. ¿Sí están de acuerdo? Ya para no ponerlo tantos pasos. ¿Sí se entiende o no? Sí. Bien. Entonces, ¿qué me va a quedar? X sobre x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Sí están de acuerdo, no? Si hacemos operaciones. ¿Sí? ¿Sale? Bien. Luego, ¿quién es la derivada? Lo voy a poner aquí. La derivada de W con Y. Bueno, pues no es necesario que vuelva a hacer el mismo chorizo. Observo que X, Y y Z tienen las mismas condiciones matemáticas, exactamente iguales. Las tres son independientes. Entonces, pues va a ser esto, pero con Y ahora. Y la de Z va a ser esto, pero con Z ahora. O sea que, esta sería ¿quién? Así, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí, sí, porque matemáticamente son lo mismo, bueno, tienen la misma, y las C son variables. No hay bronca. ¿Sí o no? Y la parcial, punto y coma. Y la parcial de W con Z, pues va a ser Z sobre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Ya sacamos esas derivadas parciales, pero ahora me faltan estas derivadas que son ordinarias porque, pues, nada más es una. ¿Qué se llama? ¿Cuánto vale la derivada de x con respecto de t? Pues coseno de t. La derivada de y con respecto de t, ¿cuánto vale? Menos 0 de t. Y la derivada de z secante cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y ya nomás sustituimos. A ver, la derivada de w con respecto de t es esta, que viene siendo esta. ¿Por quién? Por coseno de t. Más. Bueno, me va a quedar menos. Creo que sí se ve, sí se entiende por qué me van a quedar menos, ¿verdad? Y va a ser así. ¿Sas? Y finalmente, z secante cuadrada de t por x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. ¿Sí o no? O sea que incluso aquí podríamos hacer esto. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, porque es el mismo común denominador. Y aquí le vamos a poner x coseno de t menos y seno de t más z secante cuadrada de t. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Y ahí está. Sí está bien calabazón. ¿Qué número es? 10. A ver, ¿pero es capítulo qué? 14.5. ¿Número qué? 14.5. ¿Pero número qué? El 6. El 6. ¿Puedes enseñar, ingeniero? A ver quién. No se puede bien. ¿Tú de qué carrera eres? ¿Sistema? ¿Sistemas? Muy bien. ¿Qué semestre? Tercero. No, o sea, muy apenas haciendo. Aquí llevas diferencial. Ramón. Integral. Almarito. Lineal.
José algo. ¿Quién? ¿A qué hora lo tomas? De 3 a 4. ¿Es donde yo salgo? Sí. Ah, ya. Sí, ese profe es nuevo. Sí. A ver, aquí está, miren. ¿Sí se fijan? Sí. ¿Sí? ¿Vale? Yo no. Muy bien, pues ahí está. Vamos a continuar entonces. A ver, agárrense uno del 7 al 12. Déjenme no borrarle porque sí. ¿Ya lo borraron, verdad? Sí. Sí. Bien, si se fijan, Z depende de teta y de phi. Me dijeron primero, ¿verdad? De teta y de phi. Pero a su vez, teta y phi dependen de S y de T. Por eso es que podemos derivar a Z con S y con T, pero esas derivadas van a ser parciales. Es el caso 2. ¿Sí o no? ¿Sí se ve? Bien, vamos a hacer nada más con respecto de una, con S o con T. ¿Cuál quiere? ¿Qué hacen los dos? Con ese. ¿Con S? Bien. Parcial de Z con S. Si aplico la regla de la cadena, ¿cómo va a ser? Parcial de Z con X por la parcial de Z con S. Más, perdón, no es de X, es de teta. ¿Verdad? Sí, porque es más parcial de Z con phi por la parcial de phi con respecto de S. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Qué podemos notar? Que estas derivadas son parciales. En el caso 1 eran ordinarias. ¿Por qué? Porque son las variables independientes, entre comillas, porque sí dependen. Bueno, son independientes para Z. ¿Sí? Pero a su vez dependen de S y de T. Eso quiere decir que S y de T son totalmente independientes. Teta y phi lo son, pero lo son y no lo son, por así decirlo. ¿Sí se entiende? ¿No? Pareciera contraproducente lo que estamos diciendo. Pero en este caso, pues sí, o sea, no son las dependientes de Z. Pero a su vez podemos decir que Z depende también de sí, depende de S y de T. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Y sobre todo, esta no es ordinaria, esta es parcial. ¿Por qué? Porque son dos variables, las que son independientes de independientes, por así decirlo. Bien. Entonces, nos dice que Z es seno de teta o seno de phi. Teta es st cuadrada y phi es s cuadrada t. ¿Sí? A ver, entonces vamos a sacarlas por separado. ¿Cuánto vale esta? ¿Cuánto es la parcial de z con teta? Coseno de phi es constante, ¿estamos de acuerdo? Entonces nada más derivo a seno. Sería coseno de teta por coseno de phi. ¿Sí se entiende o no? Bien, punto y coma. Parcial de teta con respecto de s. La t es constante, entonces sería el cuánto? T cuadrada. ¿Sí se entiende?
Sí, porque sería t cuadrada por la parcial de c con s, que es 1. ¿No digo? ¿Sí? Bien. Luego, parcial de quién? De z con pi. De z con pi. Ahora es constante. Entonces este seno es constante. ¿Cuánto me va a dar? Menos seno de teta, seno de pi, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien? Sí. Y ahora aquí vamos a derivar a pi con respecto de s. ¿Cuánto me va a dar? 12,70. ¿Sí? 12,70, muy bien. Y ya nada más, pues sustituimos. ¿Cuánto vale esta? Coseno de teta, coseno de pi. Por t cuadrada, ¿no? Para que no haya bronca, pongamos t cuadrada al principio. ¿Sí se entiende? Bien, más. ¿Cuánto vale esta? Pasar de z con pi. Bueno, se va a hacer menos. Menos seno de teta, seno de pi por 12,70. O sea, es entre perdón. ¿Sí? Esta. ¿Sí? Díganlo, no es muy difícil esto. A ver, ingeniero, ayúdanos, por favor, gracias. Sí, hay veces se turnan para que también todos participen. ¿Verdad? Sí. Se fijan, el ingeniero dice, no, sí, ya lo voy a ver porque tus compañeros participan, para que todos estén siendo ingeniero. ¿Verdad? Solo tiene que contribuir. ¿Ya va a seguir así de frío o cómo ven? Está raro. Marcaron que iba a llover y no llovió. ¿Llover? Sí, claro. Bueno, vamos a ver, ¿qué número era? ¿El qué, perdón? 9. 9 de 14,5. Sí. Bien. Es con ese t cuadrada porque está. ¿Sí? Nada más aquí la cara vacía. Pi. ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? Perfecto. Continuamos. Espérate. Muy bien, entonces, bien, aquí tenemos, por ejemplo, el 13, que es parecido al 14. ¿Cuál quiere el 13 o el 14? 14. Sí, claro. A ver, dice, son parecidos. Dice, sea W una función de dos variables S y T. A ver, está medio raro. A ver, sea W. Ya. Fíjense bien. F es una función que depende de dos variables, que son U y V. F mayúscula. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? F
depende de dos variables, U y V. Pero a su vez, U y V dependen de quién? De S y de T. ¿Qué significa esto? Que a fin de cuentas la función depende de S y de T. Nada más que ya la ponen diferente, la cambia. ¿Sí? Bien. Con esos datos, bueno, nos dice donde R, U y V son diferenciables. Y aparte, se cumplen esas condiciones. Entonces nos pide que encontremos la derivada de S en 1,0 y la derivada con respecto de T en 1,0. Nada más vamos a hacer una cualquiera, la de S o la de T. ¿Esta? O la de S. Bien. ¿Cómo le vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a resolver? Aplicando la regla de la cadena. Parcial de W con respecto de S en 1,0 viene siendo, aplicando la regla de la cadena, la parcial de W con respecto de quién? Con respecto de U, ¿sí? Por la parcial de U con respecto de S ¿en dónde? ¿Esto quién es? A ver, pregunto. ¿Este 1,0 quién es? ¿U y V o S y T? S y T. ¿Sí están de acuerdo? Es importante eso. Entonces aquí vamos a poner ¿qué cosa? S igual a 1 y T igual a 0. ¿Sí se entiende o no? Más la parcial de W con respecto de V por la parcial de V con respecto de S, ¿en dónde? En S igual a 1 y T igual a 0. ¿Sí se entiende o no? Bien. Después de... No le paren por los estados. A ver, vamos a ver. Primero que nada, la parcial de U con respecto de S, en 1,0 ¿cuánto vale? Aquí está. ¿Sí o no? Sí. Vale menos 2. Bien. ¿Esta qué onda? A ver, ¿están de acuerdo que esta derivada parcial va a ser la derivada de... va a ser... Espérame. Ajá. Es esta. ¿Por qué es esta? Fíjate bien. Las variables más internas son S y T. ¿Sí o no? Bien. S y T valen 1 y 0 respectivamente. Cuando S y T valen 1 y 0 respectivamente, U vale 2 y V vale 3. ¿Sí o no? Pero a su vez, W es, perdón, pero a su vez F es función de U y V. Esto quiere decir que sería, esta derivada con respecto de U es de F cuando ¿qué? Cuando U vale 2 y cuando V vale 3, que viene siendo cuando ¿qué? Cuando S vale 1 y T vale 0. ¿Sí se entiende o no? ¿Por qué? Porque está compuesto. ¿Sí se entiende? O sea, si lo quieres ver, es así. Y esto es lo que nos faltaba acá. Esto es, ok, en S igual a 1 y T igual a 0. Pero entonces aquí, esto va a depender de U y V. Entonces, ¿cuánto vale U? Aquí. U vale 2 y V vale 3. ¿Por qué? Porque cuando S y T valen 1 y 0 respectivamente, U vale 2 y V vale 3. Pero esa va a depender de estas.
¿Sí se entiende? Por la regla de la cadena. Era lo que faltaba. Aunque si dejamos esto también va implícito, porque dependen de aquellos. Entonces, este factor, este vale menos 2, y este cuarto vale. Este es este que vale menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Más. Este, ¿quién es? Este es este. 10. ¿Y este factor quién es? Exacto. Sí. ¿Sí están de acuerdo? Ahí están. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 17. No, perdón, no, 52, disculpen. ¿Sí? ¿Sí o no? Era. A ver. ¿Qué número era? 14. Ahorita les entrego los exámenes. No me, se los debí de haber pegado desde el martes. No me recordaba. Y luego, por ejemplo, el cuero el único que se metió a la sesión de mí para que me diera su examen, mira, ya, bueno, no estoy durmiendo, güey. Estoy viendo. No viene. ¿Eso qué? ¿Qué número es? Bien, aquí está, 52. ¿Sí están de acuerdo? Muy bien, se ven aquí, esto es sencillo. Bien. Bueno, miren, aquí en la tablita es exactamente igual. ¿Sí? Es exactamente igual que el anterior. Nada más aquí pues, yo creo que ya está hasta más fácil porque ya viene con tabla. Inténtenlo. Si hay alguna duda o pregunta, pues me dicen. Sí, pero inténtenlo, por favor. Bien, vamos a hacer uno de estos. A ver, me alejo para que haya una perspectiva mejor. Es del 21 al 26. ¿Cuál tiene? Más. ¿Qué hubo? Sale. ¿Cuál? Sí. Bien. Entonces hay que sacar la unidad parcial de Y con R, la unidad parcial de Y con S, la unidad parcial de Y con E. Vamos a hacer una. De estas tres, cualquiera. Ustedes intentan las otras, pues es ahí talacha. ¿Cuál? ¿Con R, con S o con T? Con R. No, si se siente ya el piecito entra, y yo que lo siento, si ya saben, me cuesta que tiene un carrito en el refrigerador. Sí, no, la pañerita así de. ¿Verdad, ingeniero? Si no, poco no. Digo, ya porque estás ahí está calientito, pero sí, te ves para atrás y se siente. Sí, no, vamos a cerrar mejor. Pero luego se empiezan a calmar. Pero mira, todos están abrigados, menos el ingeniero. Pues acá la señorita le va a dar un aire polaco. ¿Sí o no? Bien. A ver, entonces, ¿cuál? Con ese. A ver, parcial de Y con S. Si aplicamos la regla de la cadena, Y depende de W, de U y V. Y a su vez, U, V y W dependen de S y T. Entonces, ¿cómo va a ser la regla de la cadena? Pues obviamente esta tiene que ser parcial.
Porque estoy derivando con respecto a las variables más internas que son 2. ¿Sí? Entonces va a ser la derivada parcial de quién? De y con w por la derivada de w con respecto de s, pero son parciales, ¿sí o no? Porque w depende, perdón, sí, sí estoy bien, porque w depende de 2, más parcial de y con, bueno, aquí fíjense bien, vamos a seguir el orden. Primero u, luego ¿quién sigue? v, y finalmente ¿quién? Ahora sí, w. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Pero fíjense cómo son parciales. ¿Por qué? Porque son varias variables, o sea, más de una. Entonces sí tengo que respetar esa nomenclatura. Si por ejemplo aquí pongo ordinales, es porque ya no sé lo que entonces estoy haciendo. Si se fijan que deben de ser parciales. Estas. Las primeras a fuerzas son parciales, pero estas pueden ser ordinarias. En este caso no. ¿Por qué? Porque son 2 las variables más internas. ¿Sí o no? Bien. Entonces, vamos a ver. ¿Quién es la parcial de y con respecto de u? Bueno, déjenme ponerlo acá abajo para que no nos entorpezca ahí la visión. Parcial de esta. W y V son constantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, W la saco. Derivada de la tangente inversa, ¿cuánto es? Tangente inversa de U, la derivada de U. A ver, búsquenla. Creo que es... Tiene una cuadrada, no es cuadrada, no sé. La derivada de la tangente inversa Sí. es 1 sobre 1 más x cuadrado. Sí, nada más que sería tangente inversa de U, sería derivada de U con respecto de x sobre 1 más u cuadrada, ¿no? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces sería derivada de U, pero obviamente derivada con respecto de quién, de U. A ver, voy a esto. ¿Sí están de acuerdo que es así? Sí, porque si veo mis formulitas de cálculo diferencial, ¿qué me dice? Que es 1 sobre 1 más u cuadrada por la derivada de U con X, pero recuerden que son derivadas parciales. ¿Sí o no? Aguas. ¿Sí se entiende? Bien. Entonces, ¿esto cuánto me va a dar? W, bueno, eso parece como omega, pero bueno. ¿Qué pasa? V es constante, entonces ¿cuánto vale esa derivada? V. 1 más U cuadrada, V cuadrada. ¿Sí estamos de acuerdo que es así? ¿Sí o no? Bien. ¿Quién es la derivada de I con respecto de quién? De V. Con respecto de V. Pues es igual. W, pero ahora con V. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué me va a quedar? W sobre 1 más U cuadrada, V cuadrada. ¿Sí? ¿Cuánto vale la parcial de I con quién? Con W. Pues ahora esto va a ser constante. Y voy a derivar a W con W, que es 1. Me va a quedar así. ¿Sí estamos o no? ¿Sí?
¿Vale? Bien. Y ahora vamos a derivar a U con S, que vale ¿cuánto? 1. A U con R, con, a ver aquí, perdón, con S, pero no es U, es V. V con S es 1. Y luego a W con S, que es 0. Porque no hay. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. No hay. ¿Sí estamos? Bien. Ahora, fíjense que aquí nos dice cuando R es igual a 1, S es igual a 0 y T es igual a 1. Estas son las variables más internas. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. O sea, si yo analizo el problema, yo sé que Y es función de quién? De U, V. A ver, fíjense. Es así. Y es función de U, de V y de W, pero a su vez estas dependen de quién? De R, S y T. ¿Sí o no? R, S y T. R, S y T. ¿Sí se fijan? Sí. Bien. Entonces, cuando R vale 1, S vale 0 y T es igual a 1, no hay bronca. Porque son constantes estas, ¿sí o no? Sí. Esas son constantes. Pero aquí me faltó hacia. Pero eso sí las tengo que sacar. Entonces, ¿cómo las saco? Bien. U, cuando R vale 1, S vale 0 y T vale 1, ¿cuánto vale? 1. Porque sería, acuérdense que es, vamos a hacer un alfabético, R, S y T. Esto sería 1. V, ahí, ¿cuánto va a valer? S y T, 1. Y W, ¿cuánto va a valer? Este y R. Es R, 1. Porque es RS, no, vale 2. Porque es RS y T. Entonces es 1 más 1, 2. ¿Sí o no? Sí. Ay, qué bueno. ¿Sí se recuerdan? Sí. Digo, en el momento exacto, ¿verdad? Porque ya habíamos sacado todo. ¿Sí o no? Bueno, ni tanto. Ni tanto sí lo vamos a necesitar. Ya se fijaron que sí lo vamos a necesitar, ¿no? A ver. ¿Qué pasó ahí? Ahí va. Sí, ¿por qué lo vamos a necesitar? Porque, a ver, vamos a ver. Entonces, esta, ¿cuánto va? Aquí una cosa importante, ¿eh? Aquí una cosa importante. Yo puedo poner R1, S igual a 0 y T igual a 1. Voy a evaluar la derivada en estos valores, que viene siendo ¿qué cosa? Tangente inversa de U por V. 1 por 1. 1. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? ¿Y esto cuánto me da? Pi, ¿cuánto? Son 45 grados, pero tiene que estar en radianes. ¿Sí o no? Y aquí lo mismo. Es la derivada parcial, pero ¿qué? Cuando R vale 1, S vale 0 y T vale 1. Tengo que ser bien exacto. Y entonces eso, mira, pues no sé si lo quieras poner aquí de nuevo. O sea, pues tengo que ser contundente, bien exacto. ¿Y esto cuánto?
¿Esto cuánto vale cuando esto? Pues W vale 2, V vale cuánto? 1, 1 más, 1 por 1, ¿no? Sí. ¿Cuánto me da? 1, ¿sí o no? Sí. Y lo mismo, R igual a 1, S igual a 0, T igual a 1. Aquí debería de ponerlo también, pero bueno, ya para que no haya tanto relajo. ¿Sí o no? Fíjense, a ver, quiero que se entienda lo siguiente. Si yo no le pongo esto, es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque generalmente como estudiante, yo lo que voy a tener tentación es decir, pues W vale 2 por 2, ¿por quién? Por 1 sobre 1 más 1 ponderado. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Si yo hago eso, no es correcto. Por no decir que está mal. ¿Y por qué no es correcto? Porque esto es para cualquier valor, ¿sí o no? ¿Sí se entiende? ¿Pero qué significa? Significa que ya estoy evaluando en un valor, por eso tengo que poner esto. Aguas. Es muy diferente para cualquier valor en general a ya evaluado. Y si ya lo estoy evaluando, tengo que decirlo. ¿Sí queda claro o no? En ningún libro van a encontrar cosas como que te pongan esto y luego te hagan esto. Tachen. Esto es una variable, bueno, no es una variable, es una función. Y esto ya es un valor numérico. ¿Sí se entiende o no? Por eso tengo que poner esto. Aguas. Así de fácil. Son preguntas de una entrevista de trabajo. A ver, ingeniero, hágase este problema. Vale. Está bien chido, aplico ahí la ley de Hooke. ¿Verdad? No aplico la ley de Hooke, es K por X, me están dando K, me están dando X. No, me lo hago correctamente. Incluso hasta explicar, sea acá, tanto, están en el mismo sistema. O sea, todo eso te va a calificar. Ahí nomás pones el 20. Da 20. No, te voy a mirar. ¿20 qué? ¿20 qué? ¿Sí bien? ¿Newtons? ¿Libras? ¿20 qué? Aguas. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? 7 y 4, ¿no? Luego. Sí. A ver, ahora sí, ya ingeniero. A ver, por favor, gracias. Entonces, fíjense. Insisto. Ya voy a evaluar esto. Ya voy a evaluar esto. Pero ¿qué voy a hacer? No voy a ponerle aquí igual a 2 por 1 más 2 por pi, tache. Tache. No. A ver, esta es la regla de la cadena. Tengo que poner el resultado perfecto. A ver, la derivada de y con respecto de S, ¿cuánto? R vale 1, T vale 1 y S vale 0. Ahora sí, es quién. Esto que fue quién. 2, ¿no? No hay 2. Por esto que fue quién, profe, es uno. ¿Quién? Sí, sí. Es el primer número. La derivada. ¿Este? Es ¿Este? ¿Derivada de la 1? derivada de Sí, 1. Luego, por derivada de tienes 1. ¿Sí o no? No hay 1. Más, ¿este cuánto vale? 1. ¿Por quién? De V con S. 1. Aquí sí no es necesario que se lo ponga. Se lo puedo poner. De hecho, lo correcto es que se lo ponga, pero siempre son constantes.
Sí, aquí también. Igual a uno, pero ahí ya no es tan necesario porque siempre va a ser igual. ¿Sí o no? Aguas. ¿Sí se entiende? O sea, hay que tener cuidado con eso. ¿Esta cuánto vale? ¿Y cuartos? ¿Por? ¿Cero? Entonces, ¿cuánto me va a dar? ¿2? A ver, vamos a ver. ¿Qué número es? Ah, que se baja toda. 26. 2. A ver la parcial de Y con quién. Con este. 2. Muy bien, pues ahí están, ingenieros. Que pasen buenas tardes. Se ponen a estudiar, por favor.